aquí nuestra sección, pero les recordamos que los documentos y el desmentido de Sedena se encuentra en la página oficial del Gobierno de México. Es cuanto, señor presidente. Bueno, vamos adelante. Vamos primero con Hans Salazar y luego abrimos. Sí, buenos días, presidente. Aquí. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. El primer tema que pongo, de hecho ya lo había tocado, y a propósito de lo que respondió usted el día de ayer a la pregunta sobre el hackeo y lo de la aerolínea, para no dar más contexto, yo había planteado aquí el tema de Mexicana de Aviación, particularmente de los jubilados. Usted dijo que iba a pedir que viniera la secretaria del Trabajo para dar un informe. Yo ayer, a partir de lo que usted declaró aquí en la mañanera, me puse en contacto con jubilados, con los trabajadores que quedaron varados con esta situación de Mexicana de Aviación. E incluso les preguntaba sobre datos concretos respecto al registro del nombre, todo esto que tiene que ver con lo jurídico e incluso de los bienes que han quedado de los activos, pues de lo que quedó de Mexicana. Hay algunos litigios, etcétera, pero concretamente incluso le traigo un documento donde viene esta información de parte de ellos. Sabemos perfectamente también los líos internos, incluso ellos piden que pudiera tener para ver esto, porque comentan, están en la disposición, en el interés de aportar lo que pudieran ellos dar como el registro de Mexicana de Aviación y obviamente entrar en una solución a sus casos que pues ya tiene bastante tiempo. Entonces yo le entregaría el documento a través de Jesús, si es que usted lo ve bien, y obviamente pedirían una entrevista. Dicen que más allá con la secretaria del Trabajo, incluso pudiera ser con algún otro funcionario que pudiera estar viendo no solamente el tema de los jubilados, por ejemplo, sus derechos, sino del registro. Entonces le preguntaría, presidente, ¿qué opina usted? Pues que está bien que se platica con ellos, no solo sobre el nombre de Mexicana de Aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa. Todo esto que lamentablemente ocurrió, no hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación, Mexicana y Aeroméxico, y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales. Esto debe de quedar claro para los jóvenes. ¿Qué pasó con Mexicana? Que era una empresa emblemática de aviación, fue la primera empresa de aviación en el país, reconocida a nivel mundial. Era una empresa pública. Sin embargo, cuando llega Fox, como el señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era dueño de hoteles, entre otros hoteles del Fiesta Americana, el que está en Reforma, frente a lo que era la estatua de Colón.
Entonces, apoyó a Fox en su campaña. Ahí vivía Fox, en su hotel. Gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Ese señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados. Pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Esa es la historia. Y como luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema, lo mantienen. Pero no solo es eso. El nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006. Y en aquel entonces los representantes del sector empresarial, Claudio X González Papá, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, más el presidente de Coparmex de aquel entonces, de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales, se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude, al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión. Desde luego, todo esto pues en complicidad de los medios de información, y echan a andar una campaña para infundir miedo. Decían que si había un cambio iba a haber fuga de capitales, se cerraban las cortinas de los negocios, yo era un peligro para México, se caían las bicicletas, se caían las bardas. Eso. Entonces, imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude, porque eso no les alcanzó. De todas maneras, la gente votó por nosotros. Lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara, y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. No quisieron. Estos pseudodemócratas. Entonces, en pago hay Barrio México,
para los que le ayudaron. El que era de Coparmex o de un organismo de estos es utilizado también como fachada, porque no tenía él el dinero suficiente, sino como una especie de prestanombre, y son los que se adueñan de Aeroméxico. Y así el país se queda sin una empresa pública de aviación, o sea, Mexicana y Aeroméxico. Ahora Aeroméxico, la mitad es un fondo de inversiones y la otra mitad son empresarios. Muy lamentable, pues. Entonces, ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? Porque, bueno, primero, para refrescar la historia, ¿no? Sobre todo por los jóvenes, porque estamos hablando aquí de hace, qué sé yo, 20 años, 22 años. Entonces, los jóvenes pues no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos. Esto está vedado, está enlatado. Es parte de la censura sutil que existe para que olvidemos, ¿no?, todas las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces, sí, hablamos con ellos, con los despedidos de Mexicana, pero pues así despidieron a electricistas, ¿sí?, así despidieron pues a muchísimos trabajadores. Eso por lo que tiene que ver con el sector obrero. Pero imagínense cuántos damnificados de la política neoliberal hay porque privatizaron las tierras ejidales, el despojo a millones de campesinos. Modificaron el artículo 27 constitucional y pusieron las tierras ejidales al mercado. Ya ahora hay ejidatarios que son latifundistas, que tienen miles de hectáreas. Todo un retroceso. Entonces sí, lo vemos, y sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Toco madera, si regresan
No es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de Comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa. Y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, se desincorporen, por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Todo el saqueo que llevaron a cabo. Entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública, sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado, nunca más. Son concepciones distintas. Entonces sí, hablamos con ellos. Sí, está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal, habían líderes sindicales también del lado de los opresores, del lado del régimen autoritario. Entonces, en vez de ayudar, perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono, porque así desgraciadamente eran las cosas, ¿no? Entonces nosotros, si está muy enredado, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. ¿Qué vamos a estar rescatando? ¿Empresas? Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, ¿sí? Siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades, y que podamos salir adelante. Sí, presidente. De hecho, en este punto concreto, nada más complementaría este tema para cerrarlo. La información es de que se cuenta con 3 títulos de concesiones, uno de Compañía Mexicana de Aviación SADCB, Aerovías Caribe y Mexicana Inter SADCB, el derecho a explotación de rutas aeronavegación de 84 rutas nacionales, 62 rutas territorio de los Estados Unidos los Estados Unidos de Norteamérica y una decena de rutas más hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y China. El derecho a la explotación de 4.119 slots, espacios horarios de aterrizaje y despegue en México, y todo esto, aquí hay toda una lista, para no leerse, obviamente se lo voy a dejar, aquí hay detalles, incluso los más de 200 marcas a nombre de Mexicana, entre ellas Compañía Mexicana de Aviación, todo ello efectivamente por los intereses que se ha estado trabando y que ha sido también beneficiadas otras aerolíneas, porque al trabar esto
al atorar, pues los otros se están beneficiando. Entonces hay una serie de intereses en los cuales a través de estos años pues se han ido enquistando ahí, y por eso precisamente piden incluso esa reunión. Se lo voy a decir tal cual, incluso hay quejas que en la propia Secretaría del Trabajo no están ayudando para tratar de sacar a flote este tema, porque también hay intereses diversos y no señalan absolutamente a alguien en particular, solamente de la propia dependencia en donde se han atorado estos temas, presidente. Yo preguntarle si esta representación, ¿quién la atendería? El secretario de Gobernación, a él le pediría eso. Ok. Y nosotros, en este caso, ayudamos dando las autorizaciones, nada más que si se trata de invertir, pues nosotros tenemos que buscar invertir en donde haya beneficios, claro, para la nación, cuidar que haya beneficio para los trabajadores, pero también beneficio para la nación. Claro. No podríamos nosotros pues cargar con una quiebra de una empresa, porque nos costaría mucho. Eso no lo podríamos hacer. Cuando estamos planteando una nueva empresa, pues es una autorización, no significa mucha inversión, prácticamente nada, porque tenemos los aeropuertos, sí. Contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea de hace mucho tiempo, hay talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea, ya tenemos lo fundamental es rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis sobre el costo-beneficio y resulta que la empresa logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega ninguna línea aérea. El turismo va a crecer muchísimo. La economía de México está llamada a crecer. Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa, la falta de gas, lamentablemente el invierno, muchos europeos van a optar por adelantar sus vacaciones y uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos es México. Las partes turísticas de México. Estamos nosotros previendo que va a crecer este año el turismo como nunca. Entonces se van a requerir pues líneas aéreas, más viajes, más vuelos. O sea, es pues muy
prometedor el futuro económico del país, afortunadamente, en varios sectores, y uno de ellos es el terciario, es el sector turismo, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con servicios de transporte, todo eso va a crecer mucho en este fin de año y principios del próximo. Entonces, por eso sí es rentable una nueva empresa de aviación aérea. Bien, presidente. El siguiente punto es, esto lo iba a plantear ayer del pulso de la salud, pero de todos modos sigue siendo un tema importante, que en una comunidad en el municipio de Santa María Chilchotla, en Oaxaca, la comunidad se llama Loma Alta, con 500 habitantes aproximadamente, la mayoría incluso habla mixteco, y no han llegado las vacunas aquí. De hecho, esta información es parte también de migrantes originarios de esta comunidad, donde están en contacto con sus familias, su gente, y no ha llegado. Para llegar aquí, de acuerdo a lo que me describen, es por la presa Miguel Alemán, y en lancha se hacen 2 horas del lado de Temazcal, Oaxaca, o 1 hora de otro extremo para llegar a esta comunidad. Es una de las complicaciones, incluso el hospital más cercano comentan que es a 4 horas en autobús y casi no hay transporte tampoco terrestre para llegar Entonces hay una situación ahí que sí le preguntaría si se pudiera atender en el tema de las vacunas y por supuesto de todo el programa, el sistema que usted ha estado impulsando. Y por último ya el preguntarle, mire presidente, yo hace unos días recibí la respuesta de un documento que pedí en la plataforma de transparencia. Este documento yo lo pedí a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a propósito precisamente de lo de la aprobación ayer en el Senado, de la ampliación de la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya ha sido votado favorablemente. Y en este contexto, pues hemos preguntado también información, porque en la época de Felipe Calderón, el mando civil, como usted dice, que le pidió a la Sedena, hiciera un documento operativo para actuar en temas de seguridad, saltándose la Constitución, muy por el contrario de lo que hemos visto el día de ayer y todas estas semanas, meses. Ahí simplemente le pidió Calderón a la Sedena, en ese entonces Guillermo Galván, al general, que hiciera un documento para operar la seguridad pública y que entrara en el tema del combate, de la guerra, como él lo decía, contra los narcotraficantes. Ese documento se encuentra en Sedena y de hecho se empezó a operar en el 2007, de acuerdo incluso esto se llegó a publicar parte hace años. Yo lo recuperé a partir de todo esto que he estado revisando, en qué se basaba Calderón para operar con el ejército. Y ellos se basaron en una directiva, así le llaman al documento, una directiva operativa por parte de los elementos militares, en los que le voy a decir parte de lo que describe en este documento. Ir contra el enemigo, con esas palabras, desarrollar esquemas de combate, o sea, se habla en términos completamente de guerra, apoyarse en tropas amigas, tener amplia libertad e iniciativa para actuar, disponer del mayor fuego posible para arremeter contra blancos fijados por la visión presidencial, textual, y hostigar, capturar o neutralizar al enemigo. Así el mando civil obligó, y este documento se encuentra en Sedena. Lo he solicitado, pero me respondieron, acá está la respuesta a la petición, presidente, que está bajo reserva.
y que en un par de años quizá se libere. Preguntarle primero si usted conoce este documento donde se saltaban la Constitución, donde se saltaban cualquier tipo de leyes, y Calderón prácticamente sometió al ejército para que actuara al margen de la ley. Preguntarle si conoce este documento y si pudiéramos accesar a él, ya que ha pasado. De hecho, este documento fue para operar en el ejército del 2007 al 2012, en el periodo precisamente de Calderón. Y bueno, pues aquí tengo ya la respuesta. Aquí está el documento respondido por el responsable, pues correspondiente de la Sedena. Esas serían mis preguntas para finalizar, presidente. Sí, lo de la presa de Temazcal, vamos a ver de qué comunidad, porque en efecto ahí se llega en lancha, hay que atravesar toda la presa y hay municipios de Oaxaca, ahí está Tenango, y está también, son límites con Veracruz, sí, es Tierra Blanca, Temazcal, sí, pero Tuxtepec, pero hay que ver ahí. Sí hemos estado en todas las comunidades, nos ha ayudado precisamente la Secretaría de la Defensa, pero vamos a ver, por favor, sobre lo de la comunidad y para la vacunación. Gracias. Lo otro, a ver si ya se cumple el periodo y se entrega el documento, pero eso era lo que predominaba, y la verdad los secretarios de la Defensa, tanto de Calderón como de el licenciado Peña, presidente Peña, estaban pidiendo que se reformara la Constitución. Aquí vimos una entrevista del general Galván hablando de que estaban conscientes de que actuaban sin fundamento constitucional, y el general Cienfuegos también planteó, yo recuerdo, como 2 o 3 veces que había que llevar a cabo la reforma constitucional, porque actuaron en los 2 sexenios violando la Constitución, los 2 sexenios. Por eso es increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos,
yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos. Más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora, bueno, como lo muestra ese documento, ahora no solo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque pasa esta iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma constitucional y requiere de las 2/3 partes de la votación. Por eso los votos fueron, creo que 84 contra 40 y 87 contra 40 y o sea que fueron 3 votos los que decidieron. ¿87 contra 40? Porque se requiere para una reforma constitucional, esto es importante, no es la mitad más 1, no es mayoría simple. Y agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia, a partir de que la paz es fruto de la justicia. Lo que estamos haciendo es atender al pueblo, atender a los jóvenes, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo, aumentar los salarios, que se moralice la vida pública, que se purifique la vida pública, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo más importante, que no se desintegren las familias, que no se le dé la espalda a los jóvenes, que nunca más se les vuelva a llamar ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, y que se les margine. Ahí está nuestra estrategia, eso es lo fundamental. Pero también nos sirve esto, porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas. Cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre. Entonces, sí necesitamos pues el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que, sin violar derechos humanos, pues sumemos a todas las corporaciones, con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, más la Guardia Nacional,
son alrededor de 500,000 elementos para proteger al pueblo. Cuando llegamos, nada más podíamos legalmente contar con los 40,000 elementos de la Policía Federal, que estaba echada a perder, podrida. Era lo único. Ahora no. Ahora, aún cuando se están atendiendo las causas, también se cuenta con estas corporaciones juntas que están trabajando de manera coordinada, con perseverancia, con profesionalismo. Imagínense, ya vamos a tener cerca de 300 cuarteles de la Guardia Nacional terminados. Y vamos a terminar el gobierno con 500. Van a ser 150,000 elementos de la Guardia Nacional, más Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. Entonces, vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad, y hacia adelante va a ayudar mucho. Entonces, agradecerle a los senadores, ¿sí?, porque también hicieron a un lado la politiquería. En otros casos, pues prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación, porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores. Pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces, ahora sí nos vamos. Mujer, hombre, ya dos, vamos a ver. Mujer, hombre, de una vez. Tú, 3, 4. Ahí está, ahí vamos. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora y La Crónica de Mexicali. Presidente, preguntarle sobre la licencia única universal que se plantea en el acuerdo con las empresas, que exime pues a estas empresas de todos los permisos que hace NACICA y que da COFEPRIS. Preguntarle si se examinó antes de tomar este acuerdo si podría haber algún impacto en los consumidores al quitar estos permisos, y también en caso, entiendo que el acuerdo se basa en la confianza que se da a las empresas de que los productos van a estar bien, van a estar en condiciones adecuadas, pero en caso de que ocurriera algo y no fuera así con algún caso, ¿quién va a asumir la responsabilidad de que se eximan estos permisos? Sería mi primera pregunta. Bueno, es muy importante tu pregunta. Nosotros tenemos que enfrentar el problema de la inflación y lo hemos logrado, no como quisiéramos, pero en todo lo que es el sector energético hemos avanzado. O sea, no han habido aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz. Todo eso nos ayuda a controlar la inflación. Pero en el caso de alimentos tenemos problemas, han habido incrementos. No sé si tienes la gráfica de inflación
creo que Laura, Carlos Torres, sí, de Estados Unidos, México. Hay un reporte de Carlos, y ahí viene, que eso es interesante, ¿no? Verlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos petróleo, estamos produciendo más combustibles y como aumentó el precio del crudo, se pudo mantener un subsidio para que no aumentaran los precios de las gasolinas, del diésel. Eso se refleja en que haya menos inflación en el sector energético. Pero en alimentos todavía no somos autosuficientes. El propósito es ser autosuficientes en energéticos y autosuficientes en alimentos. Producir en México lo que consumimos. Esa es la lección. Nada de la concepción neoliberal. Decía Aspe en los tiempos de Salinas que en un mundo globalizado no importaba fomentar la economía, el sector agropecuario, porque se podía comprar afuera lo que se necesitara. Eso es una visión economicista elemental. Si eso enseñaban a sus alumnos, imagínense. Entonces, está demostrado, más ahora, de que los países que más padecen pues son los que dependen de las importaciones. El caso de Europa pues es lo más representativo en estos tiempos. Entonces, es septiembre, pero mire, este es el impacto que tenemos nosotros de inflación por energético. Pero eso es lo que tenemos en alimentos. Esto lo tenemos controlado. Aquí Estados Unidos tenía 2.8, ya está bajando, porque ya hay un subsidio. De todas maneras están arriba. Por eso llegó a costar más la gasolina en Estados Unidos y sigue costando en promedio más que en México. Pero miren en alimentos, porque ellos tienen más producción de alimentos. En Europa, por lo que hablamos del gas, están recurriendo ahora al carbón. Ya el ideal de las energías limpias, el combate al cambio climático, por la guerra de Rusia, acaban de llegar al extremo, porque es de lo más irracional que puede haber, la guerra y las medidas tomadas después. Acaban de hacer explotar un gasoducto, un sabotaje para
que no se pueda llevar gas de Rusia a Europa. Todas estas cosas que se están dando, lamentablemente, con la guerra, pero de todas maneras, en el caso de alimentos 2.5, si nos comparamos aún con Europa. Entonces, ¿qué significa el plan de ayer? Significa que podamos impulsar la producción, llegar a un acuerdo con los industriales, productores, comerciantes, para garantizar que la canasta básica baje 8%. La canasta básica tiene 24 productos. Se logró también una disminución en el precio de la harina de maíz por las tortillas. Eso fue el compromiso. Pero al mismo tiempo, si hace falta, se abre el mercado a importaciones para que, si se consiguen alimentos más baratos en el extranjero, puedan entrar sin obstáculos, sin trabas burocráticas. Les voy a poner un ejemplo. No se permitía la entrada de carne argentina. Argentina, su producción principal es la carne de res. Exportan. Su principal comprador es China, de 4 kilos de carne de exportación de Argentina, 3 se los compra a China. Y no tenían problema. Pero hay otro asunto que también debe de llamarnos la atención. Con toda la guerra, con toda esta situación, primero la pandemia y luego la guerra, también China está bajando en cuanto a crecimiento. Y le está dejando de comprar a Argentina un 20% de la carne. Y está bajando el precio de la carne de exportación de Argentina. Sin embargo, nosotros no podemos comprar carne de Argentina porque son muchos los obstáculos está mejor así. Son muchos los obstáculos y uno de ellos tiene que ver con la sanidad. Se dice, no queremos traer carne de Argentina o de Brasil o de Uruguay, donde se puede conseguir barata la carne, o el pollo de Brasil, porque tenemos que cuidar lo sanitario. Entonces entra una institución que se llama Senacica y dice, no,
no entra la carne argentina. Pero resulta que al mismo tiempo llevamos 30 años que está entrando ganado de contrabando y nadie dice nada de Guatemala. Y ni modo que Guatemala, o puede ser, tenga mejor sistema sanitario que Argentina. Entonces, sí entran de cerros, sí entran animales de Guatemala, pero no podemos traer de Argentina.